Simon Cowell es un titán de la televisión con unos ojos afilados como cuchillas de afeitar. Pasó de ser un empleado de correo invisible al que nadie prestaba atención a convertirse en el hombre más temido y venerado del mundo del espectáculo moderno. En su apogeo, el mundo se detuvo ante su juicio. Con una capacidad asombrosa, casi mística, para detectar el talento en bruto, Cowell no solo encontró estrellas, sino que forjó leyendas. Nadie en la industria tenía un ojo como el suyo. Durante más de 2 décadas, Simon Cowell definió el poder en televisión. Encendió millones de sueños musicales, algunos se dispararon, otros se quemaron, y construyó un imperio basado en normas implacables y una franqueza sin remordimientos. Fue el cerebro de American Idol, The X Factor y Got Talent, franquicias que no solo entretenían sino que transformaban la cultura. Con unos ingresos que llegaron a alcanzar los $100 millones anuales, Cowell amasó una fortuna que rivaliza con la de los artistas más ricos del mundo. Desde supercoches hasta mansiones en Londres, Beverly Hills y el Caribe, su estilo de vida encarnaba la cumbre del éxito. Y sin embargo, detrás de la riqueza, la fama y los elegantes trajes, hay un hombre moldeado por el silencio y la soledad. Un hombre que ha luchado contra los rincones más oscuros de la depresión, ha sobrevivido a un accidente casi mortal que le rompió la espalda y ahora se enfrenta a la realidad de su mortalidad, preparándose para dejar atrás un legado y una fortuna, valorada en más de $600 millones. La riqueza que deja tras de sí es realmente asombrosa. Mansiones desde Estados Unidos hasta el Reino Unido, supercoches desde Italia hasta Gran Bretaña y derechos de retransmisión que abarcan más de 70 países. Posee una mansión de $24 millones frente al mar en Malibú, una finca de $15,5 millones en Beverly Hills, un apartamento de lujo en Nueva York y una mansión señorial en Londres. Su garaje alberga más de 20 coches de lujo: Bugatti, Veyron, Rolls-Royce, Phantom Ferrari, 575 Bentley Azure, y luego escandalizó al mundo al decir: «No le dejo nada a mi hijo». Quizá detrás de ese hombre poderoso se esconda un vacío sin fondo y una decisión que hizo llorar a sus fans. Pero incluso el diamante más afilado se forja en la presión y la oscuridad. Simon Cowell. Antes de la fama, antes de las riquezas, era solo un niño frágil, atrapado en el ruido de una familia demasiado ruidosa con las expectativas y demasiado silenciosa con el amor. Nacido en 1959 en Lambeth, Londres, Simon creció en el tranquilo pueblo de Elstree, Hertfordshire. Su madre, Julie Brett, era bailarina de ballet y una glamurosa mujer de la alta sociedad, elegante, distante y en constante movimiento. Su padre, Eric Selig Philip Cowell, era un ejecutivo de la industria musical y promotor inmobiliario que creía en la excelencia pero rara vez expresaba afecto. Simon recordó más tarde, nunca dijo: «Estoy orgulloso de ti», incluso cuando yo más necesitaba oírlo. Simon no era un prodigio, no era un estudiante de sobresalientes. De hecho, le costó mucho ir a la escuela, a la Radlett Preparatory School, y más tarde al Dover College. No encajaba, no seguía las normas y no cumplía las expectativas. Después de obtener por los pelos un GCE en inglés y sociología, abandonó los estudios, sin rumbo, inquieto y decepcionado de sí mismo. Tuvo trabajos esporádicos yendo de un callejón sin salida a otro, hasta que su padre, quizá por lástima o culpabilidad, le consiguió un trabajo de correo en EMI Music. Fue un paso en el mundo del espectáculo, pero solo como fantasma. Cada mañana decía: «Simon», repartía café a productores que ni siquiera me miraban a los ojos. Era invisible en un mundo obsesionado con la fama. Día tras día, veía pasar a las estrellas mientras clasificaba el correo de sus fans. Era el chico de los bastidores en un mundo que solo adoraba los focos. Dejó EMI frustrado y humillado, convencido de que no estaba destinado a nada, y sin embargo, cuando intentó encontrar otros trabajos, un rechazo tras otro, maltrataron la poca confianza que le quedaba. Acabó arrastrándose de vuelta a EMI, no porque quisiera, sino porque no tenía otro sitio a donde ir. Pero en las ruinas de esa humildad, algo comenzó a crecer. Un desafío silencioso. En 1983, armado con una maltrecha guía telefónica y pura desesperación,
Simon cofundó Fanfare Records. No era glamuroso, era un sello que vendía cintas de entrenamiento y discos de novedades, pero era suyo. Por fin algo era suyo. Entonces, en 1986, Fanfare lanzó So Macho de Sinita y explotó. Un pequeño éxito, pero suficiente para pagar las facturas, suficiente para hacerle creer. Sin embargo, el éxito fue efímero. En 1989, Fanfare se hundió. Simon estaba en bancarrota. Volvió a vivir con sus padres durmiendo en la habitación de su infancia, con casi 30 años arruinado y humillado. Años más tarde admitiría que el ascenso de Simon Cowell no fue un cuento de hadas. Fue una pelea a puño limpio con dudas, rechazo y humillación. Pero también fue la prueba de que a veces la grandeza no nace, sino que se forja en el fuego del fracaso. No llegó al estrellato por casualidad, sino que aguantó, luchó y construyó su imperio ladrillo a ladrillo. Mucho antes de que el mundo conociera su nombre, Simon Cowell era una figura sin rostro entre bastidores que se movía en el implacable mundo de la música pop británica. Fue en 1986 cuando se hizo de oro con So Macho de Sinita, un burbujeante éxito pop que escaló posiciones en las listas de éxitos y dio a Cowell su primera muestra real de éxito. Esa canción no era solo una melodía pegadiza, era un salvavidas. Después de años de rechazos, empresas fallidas y despidos en múltiples ocasiones, Simon por fin tenía algo con lo que demostrar que pertenecía al grupo. Pero el éxito no llegó como un cálido abrazo, sino como una prueba. Cowell no tardó en ser contratado por BMG como consultor de A&R, una función que le permitía detectar el talento en bruto y convertirlo en éxitos en las listas de éxitos. Aún no era una celebridad, pero había empezado a cultivar lo que se convertiría en su arma más letal, un instinto casi sobrenatural para el estrellato. En la década de 1990, Cowell lanzó S Records y contrató a artistas noveles y de televisión. Mientras el mundo de la música se burlaba de él por producir canciones para los Power Rangers y los luchadores de la WWF, Simon se mantenía centrado. Él sabía algo que ellos no. El atractivo de masas era el poder. En 1995, produjo una versión de Unchained Melody, que se mantuvo en el número 1 de las listas británicas durante 7 semanas consecutivas. Fue un gran éxito comercial y otro ladrillo en los cimientos que estaba construyendo en silencio. La gente se reía de lo que firmaba, recordó Simon más tarde, pero yo no intentaba impresionar a los críticos, quería emocionar a la gente. Eso es el pop. Entonces, llegó el punto de inflexión Pop Idol en 2001. Cuando Cowell se puso delante de la cámara como juez, su estilo contundente y sin filtros suscitó al instante controversia y fascinación. Los espectadores o le odiaban o no podían apartar la mirada. No actuaba, simplemente decía lo que otros pensaban, pero tenían demasiado miedo de expresar. No estoy siendo grosero, solía empezar antes de soltar comentarios lo bastante mordaces como para perforar egos. El formato explotó. El éxito de Pop Idol condujo directamente a American Idol, donde Cowell se convirtió en un nombre muy conocido en Estados Unidos con unos ingresos anuales de hasta $75 millones en su momento álgido. En 2004 ya había lanzado The X Factor en el Reino Unido, y 2 años más tarde Got Talent, una franquicia que abarcaría más de 70 países. Ya no era solo un juez, era el arquitecto del entretenimiento mundial. Y sin embargo, detrás de cada historia de éxito, había resistencia, escrutinio y costes personales. Le tacharon de Mr. Nasty, una máquina sin corazón, incluso cruel. Los críticos cuestionaron su ética. Antiguos concursantes le acusaron de manipulación emocional. Respuesta de Simon: sé que parezco duro, pero si mientes a la gente sobre su talento, le estás robando sus sueños. Prefiero herirles con la verdad que consolarles con una mentira. En 2010, Cowell había redefinido lo que significaba ser un jugador de poder televisivo. Creó estrellas One Direction, Leona Lewis, Susan Boyle. Fue jurado en varios continentes. Le concedieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero bajo el traje pulido y la mirada fría, había un coste. Trabajaba 20 horas al día, me iba a la cama y me preguntaba: ¿es esto lo que quiero que sea mi vida?
dijo Cowell en una ocasión. La fama no llenó el vacío. A menudo lo ensanchaba. Lo había conseguido, pero ¿a qué precio? Como un foco convertido en incendio forestal, el escándalo de 2013 no solo quemó. Chamuscó cada rincón de la cuidadosamente elaborada vida de Cowell. Simon Cowell saltó a los titulares de todo el mundo cuando se supo que esperaba un hijo con Lauren Silverman, la mujer de su íntimo amigo. La noticia estalló como una tormenta mediática, desatando la indignación moral y la traición. No era solo un escándalo. Era una fractura en los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Andrew Silverman, entonces marido de Lauren, solicitó el divorcio por adulterio. Los tabloides destrozaron el carácter de Cowell, sus amigos se distanciaron, y la opinión pública cambió bruscamente. Para un hombre que siempre había acaparado los focos, esta fue una de las veces que deseó desaparecer. No fue algo de lo que me sintiera orgulloso, admitió Cowell más tarde en un raro momento de vulnerabilidad. Pero Eric salió de eso y cambió mi vida. Tal vez incluso la salvó. El nacimiento de su hijo en febrero de 2014 se convirtió en algo más que un punto de inflexión. Fue la redención envuelta en pequeños dedos. De la noche a la mañana, Simon pasó de ser un titán adicto al trabajo a un hombre que aprendía a estar presente, a ser amable y a leer cuentos antes de dormir. Cambiaba vuelos transatlánticos y ofertas de televisión por juegos de Lego y libros infantiles. Cada noche se convertía en un ritual: la hora del baño, la hora de acostarse, la hora de los cuentos. Para un hombre que solía pasar más tiempo en aviones privados que en la mesa, fue una revolución del corazón. Una vez, dijo, mis prioridades cambiaron por completo. De repente, mi mundo no giraba en torno a las audiencias o los contratos, sino en torno a él. Y sin embargo, el peso de lo que llevó a la llegada de Eric nunca lo abandonó por completo. El escándalo le había costado algo más que reputación. Puso al descubierto una vulnerabilidad que Cowell siempre había enmascarado con chulería y control. En entrevistas concedidas años después, a menudo volvía a esa época no para justificarse, sino para reflexionar. Perdí amigos. Perdí la confianza. Pero gané algo que nunca supe que necesitaba, dijo. No ofrecía excusas, solo sinceridad. La culpa, confesó, se convirtió en una compañera silenciosa que nos visitaba en los momentos de silencio, en los espacios entre risas y nanas. Fue una lección no solo de consecuencia, sino de renacimiento. El círculo íntimo de Cowell notó el cambio casi de inmediato. Ya no era el magnate emocionalmente distante que ladraba órdenes desde detrás de un escritorio, sino que empezó a preguntar por los acontecimientos escolares y a tomarse tiempo libre para estar presente. Sus colegas dijeron que vieron una nueva suavidad, una nueva humildad que no había estado allí antes. Y mientras algunos críticos argumentaban que simplemente estaba interpretando un arco de redención, sus más allegados insistían en que era real. La paternidad le salvó. Un antiguo colaborador dijo de forma anónima que ya iba por mal camino antes del escándalo. Eric le dio una razón para parar, para curarse, para empezar de nuevo. El viaje de Cowell con Eric se convirtió en un testimonio de cómo incluso los pasos en falso más profundos pueden conducir a las transformaciones más profundas. Una vez describió la paternidad como la única cosa que nunca supe que necesitaba, pero ahora no puedo imaginarme la vida sin ella. Aún así, persistía la tensión entre la redención pública y el arrepentimiento privado. No esperaba el perdón de todo el mundo. Ni siquiera estaba seguro de merecerlo, pero sabía que tenía que ser mejor, aunque solo fuera por el bien del niño que le llamaba papá. La narrativa pasó de la prensa sensacionalista a algo más íntimo, más universalmente humano. Un hombre imperfecto tratando de reconstruirse. La prensa pasó página, pero Cowell no. Siguió cargando con la responsabilidad de esa elección, incluso mientras construía castillos para dormir y llevaba a su hijo al colegio. No era una historia de regreso. Fue un ajuste de cuentas, dijo repitiendo las palabras años después, en un tono más tranquilo e introspectivo. Y quizá esa sea la verdad más desgarradora, que a veces los milagros que más cambian la vida vienen envueltos en las consecuencias de nuestros peores errores. En el caso de Simon Cowell, el precio de ese milagro fue muy alto,
pero lo pagó con cada abrazo antes de dormir, cada disculpa susurrada, cada promesa de hacerlo mejor. Esta fue su segunda oportunidad, y por una vez no se trataba de las audiencias, se trataba de amor. Las luces nunca se apagaron del todo para Simon Cowell, pero tras el resplandor de la fama televisiva, se fraguó silenciosa, pero implacablemente, una tormenta de tragedias personales y colapsos físicos. Comenzó con la pérdida de la figura más importante de su vida, su madre, Julie Brett. En 2015 su muerte le sacudió como un terremoto silencioso. Ella había sido su brújula tras la muerte de su padre en 1999, su ancla emocional. Cuando ella se fue, Simon confesó sentirse completamente desamparado, y más tarde dijo: «Nunca me había sentido tan solo». Se sumergió en el trabajo, pero no con el mismo fuego. En lugar de eso, pasaba largas noches sin apenas dormir, pasando por reality shows y decisiones en la sala de juntas como un fantasma. Sus amigos le describían como un hombre que nunca salía de la oficina ni sonreía. El vacío no hacía más que profundizarse. Aunque tenía todo lo que el mundo podía envidiar, confesaba en privado que a menudo no sentía nada en absoluto. En sus propias palabras, había momentos en los que me miraba al espejo y no reconocía en quién me estaba convirtiendo, ni física ni emocionalmente. Luego vino el colapso físico. En agosto de 2020, mientras probaba su nueva bicicleta eléctrica en el patio de su casa de Malibú, Simon se cayó con fuerza tanta que se rompió la espalda por varios sitios. Se salvó por los pelos de la parálisis. El dolor era insoportable, como un cuchillo de sierra clavado en la columna. Le operaron de urgencia y le insertaron barras metálicas para estabilizar la columna vertebral. Durante semanas no pudo moverse. Durante meses tuvo que volver a aprender a andar. No fue solo la agonía física lo que le destrozó, sino la repentina pérdida de control. Para un hombre que había construido su imperio sobre la precisión, la imagen y la sincronización, verse reducido a una cama de hospital le pareció un castigo del universo. En una rara entrevista admitió: «Pensé que podría ser el final. Estaba aterrorizado no solo de morir, sino de ser olvidado». Justo cuando la recuperación parecía posible, llegó otro giro cruel. En 2022, Simon sufrió una segunda caída de su bicicleta eléctrica. Aunque menos catastrófica que la primera, destrozó su confianza. «Realmente creía que no volvería a levantarme», recuerda. Sus médicos le hicieron severas advertencias. Volvió a una dieta basada en proteínas para reconstruir los músculos tras años de veganismo dedicado. Simon, que había optado por una vida basada en las plantas por motivos éticos y de salud, se vio obligado a hacer concesiones para sobrevivir. La decisión le atormentaba, otro recordatorio de lo poco que podía controlar ya. «Sentía que estaba traicionando mis propias creencias solo por seguir adelante», dijo en voz baja. Y entonces llegó una transformación que no era interna, pero que el mundo no podía ignorar. A lo largo de los años, Simon había experimentado con el Botox y los procedimientos estéticos, persiguiendo la juventud bajo la presión de las cámaras constantes, pero a medida que la edad le alcanzaba y se multiplicaban los procedimientos, su aspecto empezó a cambiar de una forma que sorprendió a los fans. En 2021, los telespectadores se fijaron en sus rasgos rígidos, su sonrisa congelada y sus mejillas hinchadas, lo que provocó titulares como «Simon Cowell. ¿Qué le ha pasado en la cara?». El hombre que antes era famoso por juzgar el aspecto de los demás, ahora se veía juzgado, burlado e incluso ridiculizado. Los memes se extendieron como la pólvora, y en Internet se debatía si había ido demasiado lejos. Simon admitió más tarde que «me pasé un poco. Llegó un momento en que me miré al espejo y literalmente no me reconocí. Decidí que ya era suficiente». Suspendió los tratamientos cosméticos y dejó que la naturaleza siguiera su curso. «Que envejezca», dijo. «Que se note». El coste emocional de ese capítulo fue más profundo que el cosmético. Simon empezó a alejarse de las apariciones públicas. Limitó su papel en America's Got Talent, asistiendo solo a algunos episodios. Dejó de dirigir nuevos programas. El hombre que antaño dominaba los horarios de máxima audiencia en todos los continentes, ahora prefiere el silencio. En muchos sentidos, se convirtió en una sombra de sí mismo. No por vergüenza, sino por agotamiento. Sus ojos perdieron su agudeza característica.
Las entrevistas se volvieron más raras, su tono más suave. Habló más de Eric, su hijo, y menos del éxito. Ya no necesito estar en todas las pantallas, confesó. Solo quiero estar ahí cuando Eric se ría. Pero el escrutinio público no se detuvo. Cada arruga, cada rara aparición, cada nueva cana eran recogidas por los tabloides. Sus paseos por Malibú eran seguidos por drones paparazzi. Circulaban rumores de nuevas operaciones incluso cuando no las había. Los focos antaño su reino se habían convertido en un microscopio. Y a pesar de todo no desapareció del todo. Resurgió más lento, más viejo, pero más humano que nunca. El otrora invencible Simon Cowell se había convertido en un hombre con el que el público podía identificarse, vulnerable, magullado y real. A pesar de todo, su legado perduró. Pero detrás de la fama, había un hombre que había soportado una serie de terremotos físicos y emocionales y sobrevivió no con estilo, sino con humildad. Como dijo un antiguo colega, es irónico. El mundo lo veía como un icono intocable, pero es en su quebranto donde cobró más sentido. En otoño de 2024, justo cuando Simon Cowell empezaba a reconstruir su vida con rutinas tranquilas, ternura paternal y una fuerza física ganada a pulso, la tragedia llamó una vez más. Esta vez, a una puerta diferente de su corazón. Liam Payne. Uno de los miembros originales de One Direction, la banda que el propio Simon había reunido meticulosamente y tutelado hasta el estrellato mundial, falleció trágicamente tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. El mundo se estremeció de incredulidad, pero a Simon le caló hasta los huesos. La pérdida no fue solo de un antiguo alumno, fue en sus propias palabras como perder a un hijo. Con lágrimas en los ojos confesó Liam, era como un hijo para mí. He perdido a otro ser querido. Viniendo de un hombre conocido desde hace tiempo por su conducta impasible y afilada en televisión, esas palabras tocaron una fibra sensible. El mundo vio cómo se destrozaba una figura paterna no en el escenario ni en los tabloides, sino entre los frágiles muros del dolor, que solo entenderían quienes han amado y perdido de verdad. La noticia abrió viejas heridas que Simon había pasado años enterrando. Le hizo retroceder a 1999 cuando perdió a su propio padre, y de nuevo a 2015 cuando falleció su madre Julie Brett. Julie había sido su ancla, la que siempre había creído en su visión. La muerte de ella ya le había sumido en un oscuro abismo de tristeza que él había descrito una vez como infelicidad desesperada. Ahora, con la muerte de Liam, era como si ese dolor nunca se hubiera ido, solo se hubiera silenciado durante un tiempo. El dolor de ver a alguien tan joven, tan lleno de vida y de promesas desvanecerse sin previo aviso, le trajo un escalofriante recordatorio de la crueldad de la vida. ¿Cómo no perdona a nadie, ni siquiera a las leyendas o a los que ayudan a construir? Los medios de comunicación lo calificaron de impactante. Los aficionados encendieron velas e inundaron las redes sociales con homenajes, pero para Simon el mundo se quedó en silencio. Los proyectos se pausaron. Las entrevistas declinaron. Archivó los programas. Se encerró en sí mismo y optó por dedicarse a la paternidad más que nunca. Amigos cercanos a la familia Cowell revelaron que Simon empezó a pasar casi todo el tiempo que estaba despierto con su hijo Eric, alejándose de la implacable rueda de medios que una vez dominó. Describían a un hombre más introspectivo que nunca, cuya ambición antaño insaciable había sido sustituida por conversaciones nocturnas con su hijo, tranquilos paseos por la costa de California y la necesidad tácita de proteger la inocencia que Liam había perdido trágicamente. Esto no era solo dolor, era reflexión, una toma de conciencia, tal vez incluso un ajuste de cuentas. Simon, que había dedicado su vida a crear estrellas y a monetizar el talento, se enfrentaba ahora al alto precio de la fama. One Direction había sido más que un éxito comercial, era un símbolo de esperanza, juventud, unidad. Y ahora ese símbolo se había resquebrajado. No hay palabras Simon había publicado, pero en realidad su silencio lo decía todo. Se decía que a puerta cerrada volvía a ver viejas cintas de audiciones, los primeros días en los que Liam y los demás estaban nerviosos ante él, llenos de esperanza, inconscientes de la montaña rusa que les esperaba. Era un ritual privado de duelo, tanto por una vida perdida como por un capítulo de su propio legado,
que nunca podría recuperar. A pesar de todo lo que surgió, no fue solo tristeza, sino una tranquila reorientación. Simon comenzó a reevaluar lo que más importaba. La ostentación, las alfombras rojas, los titulares perdieron importancia. Lo que quedaba era Eric, la familia, la salud, la paz. El hombre que antes estaba obsesionado con las audiencias, ahora estaba aprendiendo a valorar el silencio. El niño que una vez estuvo desesperado por demostrar su valía al mundo, era ahora el padre que cogía la mano de su hijo un poco más fuerte por la noche. La muerte de Liam, por desgarradora que fuera, se convirtió en el último empujón que ancló a Simon en una vida alejada de los focos y los escenarios. Es un cruel giro del destino que a veces solo una gran pérdida puede aportar claridad. Pero para Simon Cowell, la muerte de Liam no fue solo una tragedia, sino un espejo en el que se miraba su alma. Y en esa reflexión vemos no solo a un mentor afligido, sino a un hombre que por fin dolorosamente sabe lo que significa desprenderse del mundo y aferrarse a lo que de verdad importa. Tras enfrentarse a una pérdida devastadora y a un dolor que le cambió la vida, Simon Cowell comenzó lo que muchos llamarían una resurrección tranquila. Dejó de ser la figura despiadada del juicio televisado y se transformó en un hombre moldeado por la paternidad, la mortalidad y el deseo de redefinir lo que más importa. Atrás quedaron los días de fumar en cadena, las noches en vela llenas de plazos de entrega y la interminable búsqueda de audiencia. En su lugar, sesiones de pilates a primera hora de la mañana, una alimentación cuidadosamente controlada, momentos de meditación en silencio y cuentos para dormir con su hijo. Cowell, antaño omnipresente, en las pantallas de todo el mundo ha reducido considerablemente sus apariciones públicas. En la actualidad, solo participa como jurado en algunas temporadas importantes de Got Talent. Su energía se centra ahora en proyectos que ayudan a los niños y fomentan la creatividad. Iniciativas que reflejan su creencia en las segundas oportunidades en cuidar a los olvidados. Igual que antes descubría estrellas desde la oscuridad, quienes le conocían antes apenas reconocen al nuevo Simon Cowell, más tranquilo, más presente y profundamente centrado en la familia. Actualmente Simon reside en su finca de $15,5 millones en Beverly Hills Espacio, que comparte con Lauren Silverman y su hijo Eric, pero esa es solo una de sus opulentas residencias. Su cartera de propiedades incluye una mansión de $24 millones frente al mar en Malibú, un apartamento de lujo en el Upper East Side de Manhattan y una gran mansión histórica en el Holland Park de Londres. Cada una de ellas se hace eco de los capítulos de un hombre que una vez vivió rápido y juzgó más rápido. Su garaje es un brillante testimonio de la extravagancia del pasado. Más de 20 supercoches, entre ellos un Bugatti Veyron, un Rolls-Royce Phantom, un Ferrari 575, un Bentley Azure, un Jaguar Eagle Speedster y un Aston Martin Classics. Cada vehículo símbolo de un hombre antaño obsesionado por la perfección, ahora aparcado sin hacer mucho ruido. Juntos estos activos construyen una asombrosa fortuna estimada en $600 millones en 2025. Su riqueza procede principalmente de la producción televisiva, franquicias como The X Factor Got Talent y su antigua participación en American Idol, así como empresas musicales a través de Psycho Entertainment. Notablemente, Simon sigue ganando unos $45 millones al año solo por sus apariciones y los derechos de producción. Pero la riqueza en su caso ya no es el objetivo final. Sin embargo, a pesar de esta enorme fortuna, Simon Cowell tomó una decisión que conmocionó al público casi tanto como cualquier titular que haya hecho. No tiene intención de dejarle nada a su hijo. No creo en pasar la riqueza a la siguiente generación, dijo una vez. Eric necesita aprender el valor del trabajo duro. Así es como construí todo lo que tengo, y esa es la lección que quiero darle. Es un punto de vista que ha suscitado tanto críticas como admiración. En lugar de heredar, Cowell ha prometido que la mayor parte de su fortuna irá a parar a organizaciones benéficas dedicadas a ayudar a niños desfavorecidos. Un eco del niño que una vez fue tratando de encontrar su lugar en un mundo que esperaba tanto. No solo deja dinero, sino una filosofía.
una afirmación de que la autoestima no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se gana. Es una posición poco común en una industria basada en el legado y el privilegio, y pinta a Cowell no solo como un hombre de negocios, sino como un hombre que lucha por la redención. Detrás de cada decisión se esconde una verdad más profunda. Simon Cowell está tratando de reescribir su legado. Su alejamiento de la fama no es solo una retirada, es una transformación. El hombre que antes ejercía el poder desde una silla de juez, ahora encuentra sentido en la recaudación de fondos para escuelas, las campañas de protección de la infancia y las tardes que pasa alejado de los focos. Ya no persigue los aplausos, sino que escucha las risas alrededor de la mesa. Sus prioridades han pasado de producir estrellas a criar una. Su evolución está marcada no solo por la filantropía, sino por un nuevo tipo de coraje. El valor de hacerse pequeño en un mundo que antes le hacía sentir demasiado grande para caer. El valor de disculparse, dar un paso atrás y mostrarse vulnerable ante las personas que más importan. Simon Cowell hoy no es el hombre que antaño destrozaba cantantes con una sonrisa burlona. Es un padre que ha estado al borde de la vida y ha vuelto decidido a estar presente. Un hombre que ha soportado el ridículo, el escándalo público, lesiones atroces y pérdidas personales, y que decidió levantarse, perdonar y evolucionar. La verdad que se esconde tras la leyenda de la televisión no es la de una perfección implacable, sino la de una imperfección profundamente humana y la gracia que se necesita para seguir adelante. Porque a veces las luces más brillantes dejan las sombras más profundas, y entre esas sombras, un hombre nuevo se reconstruye en silencio. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Celebs Rewind, donde desvelamos las historias jamás contadas de las estrellas que se esconden tras los focos.